Salí unos días de licencia, así, porque yo no me tomé licencia, trabajé corrido todo el año. Y bueno, aproveché, me tomé unos días de licencia y aprovechamos a viajar. Estuve en Rosario, en Córdoba y en Mendoza. Mirá qué lindo. Este, Estuviste en mi y ahí pueblo. recorriendo un poquito, obviamente estuve con gente conocida. Tuve la oportunidad de estar con mucha gente conocida que más allá del viaje que una vez se hace turístico, ¿no? Como ir a conocer o demás, también te permite conocer un poco más de cómo está la situación allá y en Argentina, ¿no? Y tener de primera mano muchas veces una realidad que acá en Uruguay vieron que parece que, o sea, como que la realidad argentina fuera media como una cuestión de show, lo que vemos en los canales comunes, ¿viste? Y no lo que muchas veces pasa realmente, ¿no? Y varias cosas me llamaron la atención, la verdad. Yo hacía mucho tiempo que no iba a Argentina, por lo menos hacía yo creo como 5 años mínimo hacía que no iba a Argentina. En otras oportunidades ahí iba porque, bueno, tenía como unos vínculos familiares ahí políticos y viajaba, fui con otra anterioridad, pero, y la verdad que me sorprendió, lo primero que me sorprendió es, la situación crítica económica de Argentina, ¿no? Que se ve reflejada en la relación del cambio, ¿no? Sí, claro. Claro que es notorio, ¿no? Y a su vez, cómo eso también ha devaluado tanto el valor de la moneda que a la hora de ver reflejado en los ingresos de una persona promedio, ¿no? Y pues como, no, me contaban cosas como por ejemplo que un salario mínimo estaba en el orden de los 50.000 pesos argentinos y un alquiler costaba alrededor de 35.000 pesos de ellos, o sea, quedándole Uh, para subsistir el resto del mes con 15.000 pesos. Hablando de una persona que tiene un ingreso formal, que hago la aclaración porque también descubrí que parece ser que no es, o sea, es muy común trabajar informalmente, lo que acá se conoce como negro, es algo que está bastante extendido, y se utiliza así es como una moneda de cambio para negociar la empleabilidad debido a que, claro, hay un ejército de desocupados muy grande, ¿no? Lo cual posiciona a los sectores más poderosamente económicos, dueños de industria y demás, con todas las posibilidades de negociar, ¿verdad? Y bueno, eso hace que haya un mercado muy grande de empleabilidad en negro, ¿no? Digo, pensando en esto, en el esfuerzo que hubo en este país durante al menos 15 años de tratar de ampliar la plantilla de trabajo formal, ¿verdad? Que ahí viene todo lo que fue la creación de los monotributos y las unipersonales, de manera tal que aquellas personas que trabajaran por su cuenta, fueran cuentapropistas, no quedaran por fuera del sistema formal, ¿no? No solo como sí, una sí. manera de tributarlos y generar un mecanismo de, de recaudación, sino a su vez también incorporarlo al sistema formal de acceso a los derechos mínimos, como tener la salud, ¿no? Cuando yo era chico, por ejemplo, en la década del 90, había que elegir medianamente a quién le tocaba la salud, porque había que pagar la salud para todo. En mi familia éramos 5 personas, obviamente, y mi padre era la única persona que trabajaba en aquel entonces, o sea, había que medio que no se podía pagar 5 mutualistas distintas. Salud pública y mutualista, bueno. Con la regularización Opa, justo se nos empezó y a la cortar ahí, Leo, formalización me del parece. trabajo acá en Uruguay, se incorporó mucha gente a la planilla formal. ¿Qué? Vos sabés que lo estaba escuchando a Luque, atentamente, ¿no? Porque justo estaba hablando bueno, de dos hechos muy puntuales, ¿no? La historia de la política reciente de Uruguay, Sí, sí, un año bien que complicado, ¿no? sí, pero aparte son hechos de la historia reciente que han despertado mucha polémica a la hora de abordarlos, ¿verdad? Porque, bueno, justo también estaba mirando un video de Gorila y de Luque mencionó a Sanguinetti, pero Sanguinetti que ha sido un gran artífice de lo que ha sido la impunidad en este país, ¿verdad? Ha sido Sí, sí, él, sin sí. lugar a duda. Se ha encargado también de diseminar en el campo de la educación que determinados temas no son propicios para ser hablados. Y cuando me refiero a determinados temas, principalmente hablo de todo lo que es el momento previo a la dictadura, el Pachecato, ¿no? Y Sí. lo que fue posteriormente la dictadura. Entonces, eso ha sido un tema bastante controversial que se logró incluir en los planes de secundaria, ¿verdad? Pero siempre están minados por la acusación de la violación a la laicidad o el proselitismo político.
que en realidad es como en otras oportunidades yo he hablado, la gente que tiende a decir eso, que cuando se habla de esos temas se viola la laicidad o se hace proselitismo político, en realidad son personas que no tienen muy claro de qué hablan, de laicidad o proselitismo. En realidad manejan el discurso para decir que hablar de determinados temas es hacer promoción a favor de la izquierda, ¿no? Sí, sí, Alimentando sí. lo que es una gran confusión, ¿verdad? Uke hablaba de un hecho muy concreto, que es el que se celebró el domingo, ¿verdad? Sí, el domingo fue 17, que es el día de los mártires, los compañeros de la 20, ¿verdad? Algunos de ellos metalúrgicos, trabajadores de la Nervión. Yo viví, nací en ese barrio, ¿verdad? En Capurro, la 20 está ahí en Valentín Gómez y Agraciada, entre Inocencio Rafa Rosa y Valentín Gómez, ¿verdad? Y claro, me crié obviamente con ese hecho en la historia, ¿no? Propiamente, ¿no? Porque era Sí, sí, como, sí. ¿cómo no hablar de eso? Y más que vengo de una familia de tradición militante, entonces era como el asesinato de los compañeros de la 20. Pero aparte de eso, me pasó que cuando yo empecé a ir al liceo, ¿no? Allá por el año, al liceo del Bausá, donde la Graciela era la directora, la Graciela Bianchi, no se hablaba mucho de lo que había pasado en la 20 y si vos subís por la calle de Valentín Gómez, salís al Bausá, a 2 cuadras estás en el Bausá, subís como quien dice al Prado y estás ahí, ¿no? Y el Bausá fue uno de los liceos que fue campo de disputa de las juventudes, ¿no? Que se manifestaban en contra de las medidas prontas de seguridad del Pachecato y posteriormente en la dictadura también. Fue un lugar, un campo de batalla ideológico, ¿no? Donde se daba una disputa entre jóvenes que estaban en contra de un régimen fascista, ¿verdad? Y por otro lado, la oposición apoyada, ¿no? Por en gran parte militantes del herrerismo y de otros sectores del Partido Colorado y también gente proveniente de sectores militantes que integraban lo que se conocía como la JUP, ¿verdad? Y que generaban atentados y pues, intentaban siempre romper cuando se generaban ocupaciones dentro del liceo y demás para generar un conflicto, porque estamos hablando que previo al año 73 lo que se está buscando por parte del Estado, ¿verdad? Es medir cuáles son las capacidades de resistencia que tiene la sociedad organizada, ¿no? Entonces se generan este tipo de conflictos, ¿no? Para medir a ver de qué forma se va a reaccionar y de esa manera anticipar la intervención militar, ¿no? Que se termina dando efectivamente en el año 73. Y es un hecho, la verdad, que lamentable en la historia de nuestro país, como en los años posteriores que siguieron a la dictadura, ¿verdad? Y en distintos años en el periodo de la dictadura, con redadas y bueno, en la toma de cautivos, ¿no? De gente prisionera para ser torturada y demás, con personas, ¿no? Que estuvieron todos los años que duró la dictadura preso, mucha gente hasta más, ¿no? Y que fueron salvajemente torturadas, muchos de ellos asesinados y detenidos, asesinados y desaparecidos, ¿no? Que hasta el día de hoy no se sabe dónde están y Sí. que se clama justicia. Pero bueno, es importante esta fecha, y sobre todo este mes de abril, porque es importante recordar, ¿no? Y tener presente siempre estos hitos que en la historia hoy en día los conmemoramos, ¿no? Pero que atrás de cada uno de esos compañeros, de cada una de esas personas, ¿no? Detenida, desaparecida, había una familia, había una historia, había una trayectoria, ¿no? Y que hoy en día vemos a gente que siguen siendo actores decisivos dentro de la política, como Julio María Sanguinetti, como Luis Alberto de la Calle Herrera, y otras tantas más que están ahí, hasta hace no mucho Juan María Bordaberry, ¿verdad? Porque se murió hace no mucho. Sí, sí. Este, sí, creo que se murió, si no se murió lo maté. Pero, viste como dice, ¿no? Son actores decisivos que siguen estando en la política, ¿no? Y que siguen construyendo y alimentando, bueno, García Pinto, me leo acá que escriben en el chat también, ¿no? Que siguen construyendo un discurso de odio, ¿no? Y que siguen alentando este proceso de ocultar gran parte de lo que es la verdad y que es un derecho que la sociedad tiene. Es un derecho que la sociedad tiene con su pasado y con la construcción de su memoria, ¿verdad? Y muchas de estas personas que hoy integran el gobierno son parte de que eso no sea arrebatado, ¿verdad? Que no se nos permite investigar, que no se nos permita juzgar, que no se nos permita conocer,
que no se nos permita decirle a la familia dónde están sus detenidos desaparecidos, ¿no? Y esas personas, entre ellas Julio María Sanguinetti, que ha tenido un entredicho bastante importante con un amigo mío, que de hecho le dedicó una parte de un libro a contestarle, sobre una serie de cartas e intercambios que tuvieron en medios de prensa, un compañero mío de la facultad, ¿verdad? Que tuvo un entredicho. Son personas que siguen apostando a que no se recuerde. Y no solo que no se recuerde, sino de generar una gran confusión respecto a cuáles fueron los hechos, ¿verdad? Y en esa gran confusión yo creo que se han cometido algunos errores, algunos por parte de la izquierda, mayoritariamente por parte de la derecha, de alimentar y construir esta percepción de la teoría de, como quien dice, los dos demonios, ¿no? Es decir, de que ante una situación inminente posible de guerrilla, ¿verdad? Un enfrentamiento bélico con el aparato represivo del Estado era el causante, ¿no? Que iba a venir. Era obviamente el desarrollo lógico de la causa, lo cual ignora que fue un proceso que se fue gestando durante muchos años, que fue parte de una política de exterior llevada adelante por el gobierno de Estados Unidos, proyectada hacia todo el territorio latinoamericano, ¿verdad? Hacia todo el territorio de Latinoamérica, con el único fin de que no se reproducieran, ¿no? Algunos levantamientos que condujeran a gobiernos de carácter socialista o populares, como ha sido el caso de Cuba, ¿no? El antecedente más notorio. ¿Qué dice el York ahí atrás? Hace seña ahí que le voy a dar pie yo para que entre. Ah, cabeceó la voz de Aura, el Yorka. Entonces, no, ahora me interrumpiste. Sígale, 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 Arlay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que te sentiste convidado? Cambiame de cámara. Eso. Yo no te Siga, veo siga, que yo lo estaba escuchando silemáticamente, atentamente detrás de cámara. pero bueno, es desconocer que hubo una práctica sistémica que continúa hasta el día de hoy, ¿verdad? Este proceso sistemático de intervención se llama proyección de fuerza. Yo una vez había hablado del concepto, creo que es proyección de fuerza, ahora no lo recuerdo bien, pero lo puedo en la próxima vez recordarlo, que tiene que ver con cómo un Estado y genera incidencia afuera de sus fronteras y en otros países para conseguir intervenirlos o desestabilizarlos políticamente a fin de conseguir que los gobiernos o los regímenes que se establezcan velen a favor de sus derechos y no a favor de los derechos de su propia población o de otros, ¿no? Y eso fue una práctica sistémica que acá obviamente condujo a la implementación de gobierno militar, ¿verdad? Cívico-militar, ¿no? Que durante mucho tiempo, bueno, hasta el día de hoy nos sigue tendiendo un manto de sombra y tratando de imponer un manto de olvido, ¿no? Y tal es así que, tal es ese manto de olvido que hoy en día tenemos un partido militar dentro del Parlamento, ¿verdad? Con declaraciones muchas veces muy polémicas, ¿verdad? Entonces, me parece, lo decían ahí, qué importante es gente como Ernesto y como Uke hablando de la historia y recuperando un poco la historia para las generaciones más jóvenes. Y yo levanto el guante y digo que no es solo importante para que quienes somos más jóvenes retomemos y reconstruyamos y tengamos presente esa historia, sino también para seguir contribuyendo a la construcción de un aprendizaje político, ¿no? Que no es solamente asistir a la historia como un fenómeno que se nos transmite, ¿no? A personas que somos más jóvenes por parte de generaciones que lo vivieron, sino también que nos permita construir elementos para ir hacia adelante, ¿no? Y de alguna manera reconstruir y poder formalizar esa lucha que en otro momento la dieron ellos. La lucha hoy en día, este, quizás en mi caso podría decir que es por nunca más, ¿verdad? Nunca más un golpe de Estado, pero también la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, ¿verdad? Y a su vez, por no olvidar la trayectoria de nuestros compañeros y compañeras que dejaron la vida, muchos de ellos, y no solo la vida por los aspectos físicos, sino también la vida, su familia, sus hijos, sus hijas, sus parejas, porque querían construir o pensaban o tenían el anhelo de la construcción de un mundo más justo,
no este mundo al menos. Perdón, Néstor Carlos. No, te estamos escuchando, dale que tenés... Venís siendo intercortado, hace días que no te escuchamos, así que yo para remar tengo y me sobra. ¿Cómo decís? Que yo para remar tengo y me sobra paño, tengo dificultades para hablar, No, pero no, el no, tema es que te pero queremos escuchar a vos. no, eso, quería antes de seguir conversando de otra cosa, me parecía re importante porque este tomar esto que traía Luque, ¿no? Porque a veces es como quedan como un poco, no olvidados, pero quedan relegados al anonimato, ¿no? Esas trayectorias de esas personas que, ¿no? Que fueron parte y actores y actoras, ¿verdad? En ese momento histórico que fue sustancial y crucial la historia de nuestro país. En Y este del otro programa lado ya tenemos, habíamos hablado, perdón, que ya habíamos hablado del no, tema, que, incluso habíamos pasado un video de Toyos, de carta popular. Y de carta sí, popular, no, el popular, ya no es más carta popular, qué viejo que estoy. Y habíamos pasado algún otro videito, incluso más, ¿te acordás que te pedimos la conexión con Daniel Esteves? Estuvimos sí, hablando de ese tema también. En este programa lo hemos sí, recordado como por lo menos 4 o 5 veces. pero acá lo importante no es solamente, como decía, recordarlo, sino de que sea un insumo para construir una cultura política y un pensamiento político crítico, Sí, ¿no? claro, No esa es la idea. solamente, esa es un poco la apuesta, porque muchas veces nos quedamos como en el saber, en el conmemorar y en la fecha. Y hablando de fecha, fue el desembarco de los 33 Orientales, o estaba haciendo, no sé, o fue hoy de mañana, no me queda muy claro cuándo fue. Tiene que haber Este, sido de madrugada para que no lo vieran. Yo no me acuerdo en la historia de la escuela hace tantos años. y sí, fue de madrugada, sí. Fue de madrugada. ¿Cómo olvidar ese maravilloso cuadro, no? Donde está el desembarco de los 33 Orientales. Y fue feriado, corrió en el feriado para el lunes y bueno, yo obviamente ya me reintegré, estoy trabajando ya obviamente como me ven, estoy acá en el Chuy. Y bueno, embebido un poco de, como les contaba hoy, de que estuve en Argentina, ¿no? Y bueno, es como muy distinto a verlo desde el otro lado del charco, ¿no? Y estar con gente y conocer un poco más acerca de qué son las cosas que están pasando allá, ¿verdad? Y bueno, como de alguna manera tomar contacto de lo que han sido los años, los poquitos años que estuvo el macrismo en el poder, ¿verdad? Generó una desestabilización y una ruptura en la capa social y una ruptura a nivel económico fuertísima, casi tan fuertísima que está costando una enormidad al país reconstituirse. Un país por demás vasto y rico, ¿no? En todo sentido. Este, pero esos años que estuvo, como le dicen en Argentina, el gato, fueron devastadores. Y creo que es importante porque después volvés por Uruguay, ¿no? Como pasó a mí, volví el sábado, ¿no? Y te encontrás como esto que también hemos hablado más de una vez, ¿no? Como que la fórmula que se está aplicando es media que de libro, o sea, ¿no? Y que de alguna manera también está concatenada con el Plan Cóndor y de alguna manera también está atado a lo que ha sido una política sistémica de intervención por parte de Estados Unidos, ¿verdad? Sobre los países latinoamericanos, ¿no? Y venir a Uruguay y encontrar básicamente la misma fórmula con la receta uruguaya, ¿no? Este, que es tipo una desestructuración de todo lo que son los sistemas de atención social, bueno, la caída del salario, la pérdida del poder de compra, ¿no? El deterioro a nivel económico, ¿no? Que estamos asistiendo. Y bueno, ni que hablar lo que está vinculado a los casos de corrupción, brutalidad policial, ¿no? Y cómo es esto que tiene otro nombre, ahora no me puedo acordar, cuando es exceso cuando comete algo por fuera de sus funciones, como que excede sus funciones, no me sale ahora. Pero tiene que ver con el ministro yendo a Durazno a presionar a la policía, ¿no? Presionar a una jueza para que falle a favor de la causa, ¿no? Y ver cómo quedó cómo está Argentina, ¿no? Yo estuve en 3 ciudades, ¿no? En 3 ciudades grandes, aparte, Rosario, Córdoba y Mendoza. Obviamente no estuve
el tiempo necesario, ¿no? Pero estuve con mucha gente ahí conversando un poco y como también, de alguna manera, yo no sé quién era que decía esto, pero es bastante significativo, ¿no? Cuando todo el mundo miraba para Uruguay, Uruguay tipo fue y hizo lo mismo que hizo Argentina, votó un candidato como Lacalle. Porque de alguna manera, hablando con gente, como que todo el mundo me mencionaba como lo idílico de nuestro país, ¿no? Entonces era como una imagen que había que desarmar un poco, porque era como, no, pero ustedes en Uruguay de última están bastante mejor, no, no estamos bastante mejor. O sea, las almacenes van a empezar a vender fraccionados. Yo creo que la última vez que vi eso fue en la década del 90, que iba a comprar 100 gramos de cocoa y 100 gramos de Sí. azúcar. Ahora, Porque ¿eh? Leo, sí, Leo. No, justamente eso le iba a preguntar a Leo, de más allá de la situación de Argentina, si supo cómo nos ven ellos a nosotros, ¿no? Si le llega la misma información que manejamos nosotros, si le llega filtrada de alguna manera, qué es lo que ven ellos de nosotros, que tal era más o menos igual a lo que ya estaba comentando. Y lo otro, Leo, es Sí, sí. cómo en tan poco tiempo, en 2 años, casi no, usando el mismo sistema económico, es decir, en el sistema capitalista, en el tema de la distribución, ¿cómo se cambia? Los ricos en este país ganaron bien, durante 15 años ganaron bien. En estos 2 años están ganando mejor todavía. Sin embargo, la pobreza se siente muchísimo más y la distribución se hace totalmente diferente. ¿Cómo cambia? ¿Cómo se nota y cómo lo van haciendo permisivo de alguna manera como para que penetren otras ideas que es culpa del Frente Amplio o del gobierno anterior, para no ponerle nombre, aunque tiene nombre, y que es culpa de la guerra y que es culpa de todo, del COVID? Pero acá no hay una orientación tan diferente, sin embargo, mirá qué diferente es. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? La gente ya no tiene para Bueno, atenderse, cada vez más gente hace, cada vez se cuesta más, y un poco la pregunta que te decía, que la estaba de alguna manera desarrollando, te decía Diego, ¿cómo lo ven de afuera? bueno, ahí da la casualidad que justo estuve con varias personas, ¿no? Pero dos de ellas estuvieron acá haciendo intercambio en Uruguay previo al gobierno, ¿no? Del Cuquito, ¿no? De la calle Segundo. Y claro, o sea, hay como una cuestión de que se entiende que hay un gobierno de carácter neoliberal, pero se desconoce toda esta beta, ¿no? Más fascistoide, más de las políticas neoliberales clásicas, ¿no? De tratar de atacar el déficit del Estado y recortar todo lo que tiene que ver las políticas sociales y obviamente todo lo que tiene que ver inversiones en sectores claves, ¿no? A fin de contribuir a desarrollar la mano de obra, a incrementar los salarios, a reactivar el mercado interno a través ¿no? del engrosamiento de la billetera de las personas, ¿no? Porque en definitiva es un poco la dinámica, ¿no? de toda la cuestión, ¿no? Tuvimos 15 años de gobierno con ajustes por arriba de la inflación, ¿no? Y con caída del valor del dólar y demás, y el salario nunca dejó de crecer y eso repercutía directamente en el poder adquisitivo que teníamos las personas y ese poder adquisitivo, en ese estado en el que vivíamos, ¿verdad? Como de bienestar, propició las condiciones para avanzar en materia de otras temáticas, ¿no? Desarrollar un sistema de salud integrado súper potente que permitió amortiguar la pandemia, trabajar en la implementación de un sistema de fibra óptica, una matriz electrónica de las más consolidadas en Latinoamérica, ¿verdad? De la más consolidada, no, la más consolidada en América Latina. Yo creo que no debe haber un lugar en América Latina que tenga el nivel de conectividad que tiene Uruguay, ¿verdad? Y no me vengan con un tema de territorio y demás, porque si fuera por eso y lo midiéramos con la misma escala, hay muchos países que tendrían que tener la misma o mejor conectividad. Y hoy en día lo que estamos viendo, cuando vos le contás que eso como de alguna manera empezó en un proceso inverso, cuesta como hacer ese juego porque nos ven como a ellos hace 3 años atrás, 4 años atrás o 5 años atrás. Claramente el tema de lo que está vinculado con las empresas públicas, para ellos es más latente porque la privatización del Estado por parte del menemismo en la década de los 90 fue nefasta, ¿no? Y eso ha generado que, por ejemplo, en este verano, Sur y Edenor, que son las que venden
corriente eléctrica a la provincia de Buenos Aires, estuvieran con falla y con falta de abastecimiento, hubiera corte de luz programado y demás, ¿no? Y eso porque los servicios están privatizados y de alguna manera se regulan de forma privada, ¿no? Que es un poco la fórmula que nos quieren vender acá en Uruguay. Entonces, claro, ven un poco como ese barco sin rumbo, ¿no? Cómo estábamos tan bien encaminados, que eso también es una visión romántica, ¿no? Pero cómo estábamos tan bien encaminados y fuimos a tomar la peor decisión, que fue votar un gobierno que no es popular, no es un gobierno popular, no gobierna para su población, gobierna con un alto desinterés sobre su población. Creo que quedó reflejado con los ajustes salariales, esto del 2 y del 3%, una tomada de pelo, ¿verdad? Cuando tenemos gente, por ejemplo, Otra cosita que quedó demostrado también el día de hoy. Hoy estuvo el presidente de Ecuador, de la ultraderecha también, ecuatoriana, estuvo por aquí de pasada, bancario de profesión, y que hace política para ganar dinero, ¿no? No lo hace obvio, de macanudo, de macanudo. Pero allí no. también, digo, para analizar los errores que ha cometido el progresismo en América Latina, no olvidarnos de Correa, recién, después de enjuiciarlo al que era vicepresidente de Ecuador, lo soltaron la semana pasada. Sí, Jorge Glass es de apellido, no me acuerdo el nombre de él. sí. ¿Cómo metieron en cana a Lula y destituyeron a Dilma Rousseff sin prueba ninguna? ¿Cómo intentaron hacerlo con Cristina Fernández? ¿Cómo lo intentaron hacer con otros? ¿O cómo lo van a intentar hacer ahora en Colombia? ¿Cómo ese fenómeno Sí. se ultra derechiza y los pueblos van siendo permeables a esa ideología? Van siendo permeables, lo repito. Y van dando una Por cosa eso, como naturalizada de que es así. por eso decía que hoy cuando hablaba Ernesto y hablaba Uke, ¿verdad? Por eso es importante construir memoria y construir pensamiento crítico, porque el proceso en realidad ha sido un devenir constante de la política norteamericana imperial sobre el continente latinoamericano que entiende que es suyo, ¿verdad? Entiende que es suyo. Acá hay muchos autores teóricos que hablan de la decolonización y la colonización, y a veces nos cuesta entender que hemos transitado de la decolonización del continente europeo para ser colonizado por el continente, por Norteamérica, por Estados Unidos principalmente, y pasar a ser básicamente un territorio anexo, un campo de materias primas anexo, en el cual en la Casa Blanca, en el edificio de la CIA o en la NSA se define básicamente cuál va a ser la suerte de nuestro continente. Y eso es muy difícil de aceptar y ha llevado a muchas veces cometer errores. Yo creo que está producto, uno no le puede exigir a la historia más de lo que la historia puede dar, pero han habido cuestiones y errores que son de carácter contemporáneo que tienen que ver con ciertas actitudes de infantilismo, ¿verdad? Y de subestimar un poco la problemática y entender un poco que a veces cuando del otro lado te enfrentás al fascismo conservador, ¿verdad? No hay muchas posibilidades de doble lectura, porque cuando tenga el momento de zarparte la garra, te la vas a zarpar y listo, y vos vas a quedar para arriba, y no hay chance. Si nosotros analizamos los procesos fascistas de Alemania y de Italia, vamos a encontrar que en sus primeros momentos gozaron de buena reputación ante los intereses, los intereses de las potencias económicas de la época. Cuando dejaron de ser apetecibles, básicamente, los construyeron un demonio y los tiraron abajo, que es un poco la fórmula que se aplicó en Medio Oriente, ¿no? Y también en el norte de África, en el África subsahariana, ¿no? Cuando aparecía un caudillo que era capaz de reorganizar el país, que justo reconocía, o sea, reunía determinadas características militares y demás. Bueno, la familia Hussein en Irak, que eran vasallos y lacayos de la Casa Blanca, fueron puestos por ellos ahí. Claro, cuando dejaron de ser apetecibles y gobernar para sus intereses, básicamente lo convirtieron en un demonio. Este, y eso es un poco la fórmula que ha primado con mayor intensidad, obviamente, porque en el continente americano, como somos una parte, estamos, ya lo dijeron, tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. No, pero no solo Estados Unidos, sino de ese norte global que es Europa, ¿no? Con Inglaterra a la cabeza y en el norte de nuestro continente con Estados Unidos, ¿verdad? Se ha desarrollado con mayor intensidad y con un proceso de horadar, ¿no?
la matriz social de manera tal de generar un proceso de erosión que termine incorporando determinados discursos y determinadas prácticas que en otros momentos no son admisibles, pero con el paso del tiempo y la insistencia las volvemos cada vez a aceptar, ¿no? Y de esta manera, y esto tan complejo que digo, se materializa cuando uno escucha los discursos de repente de comunicadores, operadores políticos en programas de televisión bajando determinadas líneas sobre determinados temas, hablando tipo, ¿no? Con un grado de violencia, virulencia y hasta odio para inocular en la sociedad determinados temas y construir revanchismo, ¿no? Revanchismo entre la sociedad, porque conforme nos puedan dividir, más fácil va a ser para poder de alguna manera gestionarnos, ¿no? Y eso es como la fórmula. Y hoy en día, digo, Argentina claramente creo que ha sido como, bueno, en Brasil quedó bastante claro con la elección de Bolsonaro, de alguna manera, cómo se generó esa tensión y esa polarización, ¿no? En Argentina se ha construido y en Uruguay lo vemos todos los días, cómo se intenta construir sistemáticamente. Cuando ¿no? te sale una senadora o un senador de la República, decir cualquier disparate, o como cuando sale este senador de la República hablando de ¿no? un correligionario como un traidor, un vendido, ¿no? Entonces, cuando comentamos este tipo de cosas, por ejemplo, yo les contaba, les decía, che, miren que en Uruguay pasamos de pagar un litro de aceite 60 pesos en un mes, 60 pesos, a los 2 meses pagarlo el doble. Y claro, no daban crédito. Digo, sí, y yo no dudo que le decía, y yo no dudo que en algún momento de estos años que quedan de gobierno no pasemos a estar en una situación como la que llegó a estar Argentina, con una moneda súper devaluada frente a un dólar casi súper fuerte. Obviamente las lógicas económicas son totalmente distintas, ¿no? Pero la intención de destruir el sistema económico que se había construido durante 15 años, junto con el proceso político que se venía llevando, más el fortalecimiento social que se llevó adelante, es tan grande que la verdad la verdad que yo no dudo que de alguna manera podamos caer aún un poco más abajo.